Bueno, buen día a todos, a todas. Tengo una presentación que de alguna manera me queda como un chaleco en este momento, ¿no? Un corset, porque es una presentación institucional. Les voy a contar qué es la REAF en un bloque, ¿no?, de integración regional, y en verdad me dan ganas de decir otras cosas. Estoy con ese dilema. Así que voy a tratar, con el permiso que me va a ayudar, de ir contándoles para que se puedan hacer una composición de desde dónde les voy a hablar, pero tratando de asumir el desafío que nos puso hoy en la apertura este seminario tan importante, que es cuáles son realmente las propuestas, los retos, los aprendizajes que podemos arribar mañana a la tarde. Así que vamos a tratar de comenzar. Bueno, y a cada lámina voy a tratar de ir haciendo esta incisión, a ver si la puedo lograr. Hace 10 años nace la REAF, ya 12 en este momento, cumplimos 12 años. La REAF es una reunión especializada, como tantas otras, que tiene un bloque político, es un bloque de integración regional, ¿no?, integrado por los países del Mercosur, miembros plenos y asociados, y por primera vez, algo que era muy improbable que sucediera en el momento en que estaba el Mercosur, surge la REAF, y surge del calor de reivindicaciones históricas, de la mano de los movimientos sociales, de las organizaciones del campo popular, con gobiernos progresistas, gobiernos que en ese momento habían hecho una opción, habían asumido una opción estratégica de cambio en lo económico y lo social en la región. En este caso, acompañado fuertemente por Brasil y junto con Coprofan, hubo incidencia política para que logremos convencer tanto a las cancillerías, a la diplomacia, a la buena diplomacia, como dice un amigo mío, siempre me acuerdo, Francesco, que resalta, hay buena diplomacia, no son todos burócratas. Esa buena diplomacia posibilitó la capacidad de que tengamos la REAF. La REAF nació en una cuna, en un nido, en un contexto de un Mercosur que no estaba trabajando, no venía acumulando el proceso de integración cultural, política, social, económica. Era un Mercosur muchas veces mucho más preponderante en lo tarifario, en la discusión tributaria, en la discusión fiscal, en la discusión del balance comercial, de la integración mirada desde ese microscopio, que tiene una lógica política, tiene un modelo asumido. Bueno, la REAF nació en ese contexto, pero fue acompañada de una gran evolución en toda la región de participación de las organizaciones sociales y movimientos. El principal paradigma de esta reunión, y que es dicho a lo ancho y largo de América Latina, tiene una capacidad de síntesis importantísima, que es la REAF nace en el seno de entender de que el diálogo político, el diálogo entre movimientos, organizaciones sociales del campo popular, de la agricultura familiar campesina, indígena, con los responsables de las políticas públicas para la agricultura familiar, es posible, es real y produce efectos concretos en nuestra sociedad y en nuestros territorios rurales. Es así que la REAF nace y perdura y persiste con esa estrategia, pero no el diálogo vacío. Lo más importante de esta reunión es que nace en un bloque político, no es una red, no es una plataforma de intercambio, que luego lo será y como lo van a ver más adelante, pero nace entendiendo que es la política la que organiza la estrategia y el cambio en los países. La organización es la política. En ese sentido, fue posible organizar innumerables políticas y recomendaciones en el bloque. Después los países, muchos asumieron, muchos hicieron más inclusive que recomendaciones de las que se pudieron producir, pero entendiendo que al ser un órgano político y la organización es la política, junto con los movimientos, fue posible encolumnar y jerarquizar innumerables acciones que van desde los registros de la agricultura familiar hasta lo que estamos haciendo hoy como una contribución de este aprendizaje a la CELAC. La siguiente, por favor. Los dos objetivos es fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar en los países del Mercosur y promover y facilitar el comercio de los productos de la agricultura familiar en la región. En este momento no teníamos la cantidad de leyes, marcos normativos legales que existen hoy para la agricultura familiar en los países del bloque. Tampoco teníamos, hace 12 años, marcos normativos vinculados a las compras públicas de la agricultura familiar en la región. Tampoco teníamos una visibilidad desde
los responsables de la política pública frente a lo que es la perspectiva de género, el rol de la mujer rural en el desarrollo económico, en su autonomía, en su capacidad de construcción en los territorios. Tampoco teníamos la visibilidad de la sucesión rural y la juventud. Era otro escenario. Acá sí se planteaba, existen dos agriculturas, ¿no? Existen maneras de interpretar la seguridad y la soberanía alimentaria distintas, diferenciadas. Existen también distintos instrumentos de financiamiento que tienen que ser repensados para un sector que venía creciendo y logra esta institucionalidad, y esta es la gobernanza que tenemos. La siguiente. Esto es el Mercosur. Creo que es bastante contarles cómo la estructura es una cosa tediosa, larga, importante, pero no es para este ámbito. Creo que todos pueden acceder a cómo es la estructura del Mercosur, ¿no? El Grupo Mercado Común, el CMC, pero quisiera ir más a lo sustantivo. La otra, por favor. ¿Quiénes integran la REAF? Es un caso, es un paradigma dentro del bloque, en el sentido de que al tener las organizaciones sociales, los dirigentes de los movimientos de la agricultura familiar campesina indígena de la región, sentados par a par con los responsables de las políticas, pautando políticas públicas, iniciativas, desarrollando estudios y organizando la agenda política, ha sido un paradigma que es tenido en cuenta y considerado dentro del mismo bloque. Ha reflejado que otras reuniones comiencen también a dinamizar la participación social en el bloque con otra perspectiva, que no es la perspectiva de la consulta, ¿no? Esto de reconocer al otro como un legítimo otro, eso es un valor importantísimo en la creación de la REAF, que no fue conceptualizado en su momento. Fue básicamente la gran lectura que han tenido los gobiernos y los movimientos, que históricamente, antes de que existiera el Mercosur, tenían su agenda política regional, de que hay que reconocer al otro como un legítimo otro, con capacidad y autonomía, en proporciones claras de autonomía, para poder opinar y para poder ayudar a construir políticas públicas. Este fue lo que dio pie a que este paradigma dentro del Mercosur se transforme y fortalezca la REAF como un modelo de trabajo, un modelo de gobernanza sobre políticas regionales diferenciado a nivel planetario, inclusive con la experiencia que tiene este bloque. No fue lo mismo montar una REAF en el Mercosur que haber montado una red de redes. No fue lo mismo. Los destinos y los caminos serían otros. Hoy tenemos capacidad de que los ministros de Economía de la región, los presidentes, los cancilleres tengan en sus momentos de articulación política una clara lectura de que hay una reunión que tiene un rol y tiene un objetivo que cumplir en el Mercosur. Y eso es algo que en 10 años, que es tan poco para un bloque, tendríamos que mirarlo en el largo plazo, cómo va a seguir funcionando y qué innovación tiene que hacer en su propia gobernanza. Adelante. Bueno, la estructura, esto de reconocer al otro como legítimo otro, también viene de la estructura de organización política. La REAF no es una reunión que sesiona una vez al semestre y tiene un grupo privilegiado, un grupo de 50, 60 personas que se reúnen una vez al semestre y piensan de alguna manera cómo transformar, cómo obtener más capacidad de respuestas para el sector de la agricultura familiar. Empiezan los países. Tenemos secciones nacionales en los países que también tienen esta mística, esta construcción del diálogo político desde la base, en los territorios, en los países. De las secciones nacionales que todos los países tienen, se monta una agenda, se comparten las prioridades y se va a la región, no a negociar, a poder acordar, a proponer, a disponer y viabilizar recomendaciones, decisiones que después se le imparten, se les proponen al bloque como un todo. Esta es la estructura que tiene la REAF. Tenemos los gobiernos, los responsables, las organizaciones del campo popular que le decía hoy, de la agricultura familiar campesina, las secciones nacionales país, los grupos temáticos. Es aquí donde se despliega una agenda de trabajo articulado, con un foco político, con el cono de luz bien puesto sobre el objetivo de cada intervención. Un ejemplo concreto es nuestra relación, lo veo a Valdir, que hoy estuvimos, nos saludamos, con todos los institutos de investigación de la región, con la REAF.
a través del Procisur, pero también gobiernos con sus institutos articulando la agenda de la REAF. Y así los grupos temáticos, que son 5 grupos con una agenda muy potente, desarrollan estudios, investigaciones y propuestas concretas para que puedan transformarse en recomendaciones, en resoluciones, en decisiones o en declaraciones hacia el Mercosur. La siguiente. Estas normas son incorporadas al estatus jurídico de cada país. ¿Bien? Esto es una decisión de los países. Un ejemplo, los registros de la agricultura familiar del Mercosur hay una recomendación, y cada país montó su registro de agricultura familiar, internó en su estatus jurídico, ¿no?, en su ordenamiento jurídico nacional, los registros. Ejemplos como ese es lo que ha podido ir haciendo la REAF, pero en base a acuerdos, a compromisos y a un estilo de gobernanza, de respeto, de reconocimiento de las estrategias y las agendas prioritarias en la región, a partir de un fuerte debate político. Si algo que caracteriza esta reunión es que no hacemos un debate técnico para después ver si tiene coincidencia política. Hay un debate político para luego definir los instrumentos de intervención, los instrumentos de trabajo, los dispositivos y los presupuestos. Y eso es lo que ha mantenido viva esta reunión especializada. Entender que la política es la posibilidad de transformación de la realidad. Y entenderla que hay que hacerla en conjunto con los actores, multiactores, con esta diversidad que hoy planteaban hoy en el panel anterior, con el sistema científico-tecnológico, con el sistema educativo de los países. Tenemos una recomendación sobre educación rural y una articulación con los ministerios de educación en cada país, con mayores y menores resultados, muchas veces insuficientes, ¿no?, pero sin duda que marcados y trazados a partir de un debate profundo, respetuoso, democrático, plural, sobre la política pública diferenciada para la agricultura familiar campesina. Seguimos. Acá, no, perdón. Este es uno de los puntos neurálgicos dentro del bloque, que fue la creación del FAF, el Fondo de la Agricultura Familiar. Y a partir del Fondo de la Agricultura Familiar, la autonomía, la soberanía para orientar los recursos hacia estas definiciones políticas que toman los responsables de las políticas de los gobiernos con la participación de los movimientos sociales. Básicamente el FAF, su objetivo es legitimar esta gobernanza. Fíjense, legitima la gobernanza primero al garantizar la participación de las organizaciones, movimientos en el debate político regional. Tiene una clara visión sobre la participación respetuosa y entendida, asumida en la equidad de género, en los cupos de los participantes y en la preparación de toda la reunión especializada. Entonces el FAF ha sido un instrumento que nos permite dinamizar, mantener viva la llama de la REAF en un bloque regional. Nos va a determinar, va a ser determinante para que tengamos que modificar ciertas prácticas para lograr incidencia política y lograr más participación en la agenda regional. Para que la agricultura familiar en el Mercosur y Mercosur ampliado contribuya realmente a la seguridad alimentaria y nutricional, al combate al hambre. ¿Qué práctica desde el debate político tenemos que asumir en un bloque que va cambiando? Los bloques cambian, los países cambian, las estrategias políticas se modifican. ¿Cuáles son los nuevos retos que tiene esta reunión? Los objetivos que va a tener que seguir profundizando. Estos son los desafíos que se van planteando, entre muchos otros, en debates nacionales, no solo en la plenaria regional. Los países están debatiendo en sus secciones nacionales la necesidad de una investigación aplicada, de este diálogo de saberes que hablaban hoy, de la participación comunitaria en la definición de las estrategias del mismo sistema científico-tecnológico, entre tantos otros capítulos que hacen a que los territorios y la agricultura familiar campesina allí pueda desarrollar estrategias no de preservación. Yo creo que hasta el nombre preservar habla hasta de algo patrimonial, ¿no? Creo que tampoco el diálogo político es un patrimonio de nadie, ¿no? Es una situación, hay que cuidarla. Tampoco el diálogo político o la gobernanza es un bien común. Si lo fuera, tendríamos una directriz que diga hay que dialogar, y tampoco está asumido desde el vamos. Creo que son procesos, son instancias que hay que cuidarlas, hay que custodiarlas, hay que tener capacidad de tener
reglas claras para el diálogo, indicadores de monitoreo de ese diálogo que permitan sostenerlo en el tiempo. No creamos que el diálogo per se va a continuar porque están dadas condiciones para que continúe. Tenemos que poder, todo el sistema de gobierno, poder articular las capacidades, la expertise, los talentos, para que la innovación vaya también en la búsqueda, no solo de mostrar que este sujeto es un sujeto realmente transformador y es un sujeto respetuoso con el ambiente que es de todos, sino que es un actor clave en el proceso cultural y en el proceso de legitimación de nuestras identidades en Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, creo que los 10 años que vienen van a impactar, necesitamos muchísimo de una Embrapa de pie, como está, como viene estando, como ha acumulado capacidades indudables en el marco y está dando a nivel de cooperación sur-sur, pero dispuesta a esto que ya lo vienen haciendo, a profundizar ese diálogo de saberes, a reconocer al otro como un legítimo otro con capacidad también de innovación y de querer participar en el sistema que va a permitir con que esta innovación nos ponga en un patamar diferenciado en el IAF más 10 que tenemos por delante. Yo les agradezco mucho el tiempo y me pasé creo que 2 o 3 minutos a presentador. Gracias a todos.